Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi Une Online. Comunica Historia, sean todos muy bienvenidos a este privilegiado espacio de 30 minutos. 30 minutos muy intensos, muy interesantes, donde abordamos la historia en sí, la historia del Paraguay y la historia mundial. Mi nombre es Gustavo Centurión y comienzo hablando o mencionando algunas preguntas. Hago una pregunta: ¿se puede pensar sin libros? ¿Se puede ser intelectual sin universidad? Si hoy pensamos en un intelectual, imaginamos a profesores, investigadores, escritores. Pero en el Paraguay de los siglos XVI y XVII, nada de esto existía. Sumerjámonos en ese tiempo donde el saber aún no era institucionalizado. No había imprentas, no había universidades, no había academias. Sin embargo, existía lo que siempre existió y lo que le caracteriza al ser humano: el pensamiento. Tiempo en que llega de manera parcial al Paraguay el humanismo, que viene a ser una corriente que circundaba ya en toda Europa, ya sea con la recuperación de autores clásicos grecolatinos como Cicerón, Tito Livio, como el valor de la educación, el uso del latín y la formación de élites letradas. Como enseña Efraín Cardoso en una de sus publicaciones, en uno de sus libros, y este historiador contemporáneo nuestro, la vida cultural del Paraguay colonial, aunque limitada, fue real y activa. Entonces hoy no nos vamos a quedar solamente con los nombres, tampoco vamos a estar citando a estas personas, sino que voy a proponerte en esta noche entender cómo empezó a formarse una forma de pensar en esta tierra. Mi nombre es Gustavo Centurión, pasante del último año de historia, y te invito a formar parte de este Comunica Historia, donde el pasado te conecta. Ahí aparece el famoso Hernandarias. Y voy a ir citando algunos personajes porque nuestro tema en sí trata sobre los primeros intelectuales del Paraguay del siglo XVI y XVII. Y empezamos con este personaje bastante importante dentro de la historia del Paraguay, justamente por tratarse de una de las personas que cambió el rumbo de nuestra historia en varios aspectos: Hernandarias. Hernandarias ahí aparece como el primer criollo en ocupar el cargo de gobernador en las provincias del Río de la Plata. No escribió tratados, no dejó una obra intelectual en sentido clásico, pero tomó decisiones que implicaban pensamiento, razonamiento, una mente totalmente equilibrada y estable para tiempos tan complicados y difíciles, donde organizó territorios, organizó geográficamente varias zonas del país, impulsó la economía, reguló la vida social.
pensó en el espacio colonial. Y eso es clave, porque como afirmaba este historiador extranjero que ha estudiado al Paraguay colonial, Peter Burke, el conocimiento no se limita solamente a los libros, también se produce en la práctica, en el empirismo, en el aprendizaje o en los hechos de aprendizaje de las experiencias. Es ahí donde marca bastante Hernandarias con su visión, con su óptica de revolución social, de revolución sociológica y de revolución geográfica. También no está de menos destacar a Ruy Díaz Barbosa, que cuando Paraguay empieza a explicarse como nación, afirmamos que la transformación de una sociedad comienza en el momento en que el conocimiento del pasado se convierte en la herramienta para diseñar el porvenir. Eso pasó con Ruy Díaz de Guzmán, un mancebo de la tierra, hijo de un español y una mujer mestiza. Él fue nieto de Domingo Martínez de Irala. Imagínense, nada más y nada menos que nieto de Domingo Martínez de Irala y de la tan recordada indígena Leonor, lo que lo sitúa en el núcleo del proceso de mestizaje paraguayo, justamente por sus raíces familiares, con una formación bastante admirable, una formación que le ha permitido alcanzar sitios y lugares privilegiados. Él mismo ha escribido la famosa obra La Argentina, escrita hacia 1612, que aparece como algo completamente nuevo. En aquel entonces, un paraguayo escribiendo una obra en ese lapso de tiempo llamaba bastante la atención. Una narración del pasado desde alguien nacido en esta tierra. Si bien en aquel entonces ya existían personas, poetas, escritores, historiadores que sí relataban de manera bastante estricta la realidad del Paraguay, llamó mucho la atención la obra de este compatriota ya nacido en tierras paraguayas sobre esta obra denominada La Argentina. Pero no es solo una crónica, dicen los historiadores, es una interpretación desde la óptica de un paraguayo. Es, en otras palabras de sentido, como han señalado estudios sobre su obra, no escribe solo para contar, sino para explicar el origen de una sociedad. Ahí aparece lo que podemos llamar una conciencia histórica criolla. Y es fácil de diferenciar la visión que tiene un extranjero hacia las tierras paraguayas y la visión que tiene un paraguayo que habita esta tierra, que nació en esta tierra, evidentemente y naturalmente por cuestiones de cultura, por cuestiones afectivas, por cuestiones de raíces, las miradas serán diferentes. Y esto sucedió con Ruy Díaz. Y ya no es la mirada europea en América, sino que en América, la propia América intentando entenderse a sí misma. En específico, el propio Paraguay. Y te dejo a ti, querido oyente, querida oyente, esta idea. La historia nunca es solo pasado, siempre es una forma de explicar el presente. La historia no queda atrás, la historia ayuda a entender el presente, a entender los hechos presentes, los hechos contemporáneos. Voy a una siguiente pregunta. Cuando no había universidades,
en la inexistencia de instituciones. El desafío era enseñar a razonar. Ante esa carencia aparece la iglesia, ese lugar que ocupó como institución en aquel entonces ante la falta de una estructura que permita direccionar los conocimientos, direccionar el saber, dar una estabilidad en todos los sentidos a los conocimientos empíricos, una sustentabilidad. Aparece la iglesia. Y fijémonos cómo es importante su papel en aquel entonces, porque ahí encontramos figuras bastante recordadas dentro de la historia, como por ejemplo Hernando de Trejo y Sanabria, que viene a ser el tercer personaje de la noche en cuanto a los principales y los primeros intelectuales del Paraguay en aquellos siglos. Trejo, padre de Alonso Riquelme de Guzmán, un capitán español que llegó a América con la expedición de su tío, el famoso Álvar Núñez Cabeza de Vaca, hijo de Úrsula de Irala, mestiza del gobernador Domingo Martínez de Irala y de la indígena Leonor. Un nacido también en tierras paraguayas, donde no solamente fue obispo, sino que fue un organizador del conocimiento. Participó en procesos educativos que incluso superaban el territorio paraguayo. Esto es importante porque rompe la idea de un Paraguay completamente aislado. También es de suma importancia y relevancia recordar en esta noche a nuestro cuarto personaje, a San Roque González de Santa Cruz. Muchos lo conocemos como un misionero jesuita, hijo de Bartolomé González de Villaverde, que fue un importante funcionario español de origen leonés, que se desempeñó como escribano real de la provincia. El cargo de su padre le otorgaba un papel central en la documentación legal y en la administración de la ciudad. Muy importante el oficio de su padre en aquel entonces. También fue hijo de María de Santa Cruz, una mujer española perteneciente a las familias de los primeros pobladores de Asunción. Cabe destacar y recordar que al ser hijo de un escribano, Roque creció en un ambiente culto y de gran influencia política. Esto lo permitió recibir una educación privilegiada antes de decidirse por el camino religioso y la vocación sacerdotal. En cuanto a hermanos, no fue el único de su familia con un papel relevante. Su hermano fue Francisco González de Santa Cruz, que fue un destacado militar y político que llegó a ocupar el cargo de teniente gobernador de Asunción. Y con él, otra forma de intelectualidad. No hablamos de libros, sino de la experiencia. Pensar, en su caso, era vivir una idea, organizar comunidades ya dentro de su vocación apostólica, construir reducciones, interpretar el mundo desde la fe. Como sostiene también Efraín Cardoso, que es nuestro historiador clave de esta noche, la Iglesia fue el principal agente cultural en el Paraguay colonial. Eso explica el porqué de muchos de los primeros intelectuales fueron religiosos. Ahora, si me permiten, vamos a la siguiente pregunta. Querido oyente. Entonces la pregunta es, ¿el conocimiento nace solo en aulas o también en la experiencia vivida? Y un día el Paraguay dejó de ser una isla
para convertirse en raíz. A finales del siglo XVII aparece algo nuevo: paraguayos ya formados en universidades de países vecinos y extranjeros. El caso más claro es de José Dávalos y Peralta, que tuvo como padre al capitán José Dávalos de Gallegos, un militar español que tuvo una participación destacada en la conquista y pacificación de los territorios. Fue hijo de Francisca de Peralta, perteneciente a una de las familias más antiguas y respetadas de la capital paraguaya. Fue doctor en medicina en la Universidad de Lima, catedrático, y esto no cambia su panorama, ya que muestra que el Paraguay no estaba cerrado. Formaba parte de una red mayor que viene a ser el mundo hispanoamericano. Y bien, hemos hablado de algunos personajes emblemáticos hasta el momento. ¿Te gustaría saber quiénes son los demás personajes, los primeros intelectos del Paraguay del siglo XVI y XVII? Ya estaremos volviendo con más informaciones después de esta pausa musical con hermosas canciones de la mano del compañero Jorge. Adelante, Jorge, con las músicas. Comunica Historia. Retornamos con este espacio de la historia, donde la historia es el personaje principal. Y en el bloque anterior estábamos hablando de José Dávalos y Peralta, uno de los intelectuales que forman parte de la historia de los primeros paraguayos que aportaron de manera intelectual sus pensamientos para una organización social, cultural, económica y de varios estamentos dentro de nuestra nación. Y hablábamos de él, que era hijo del capitán José Dávalos de Gallegos, un militar español que tuvo una participación destacada en la conquista y la pacificación, la paz de los territorios. También fue hijo de Francisca de Peralta, que fue perteneciente a una de las familias más antiguas y respetadas de la capital paraguaya. Además de ser obispo, él fue doctor en medicina por medio de la Universidad de Lima. Fue catedrático, porque muestra que el Paraguay no estaba cerrado. En este sentido, él ha demostrado eso con sus trabajos. Formaba parte de una red mayor, el mundo hispanoamericano. Había circulación de personas, de ideas, de formación, y eso nos obliga a corregir una idea muy repetida, la de un Paraguay totalmente aislado. Y ahí vemos con estos relatos históricos que el Paraguay dio un paso muy importante en lo que respecta a salir de ese círculo del aislamiento por medio de compatriotas que migraban a otros países para estudiar en universidades. Que si bien hoy en día el acceso a las universidades sigue siendo aún escasa, en aquel entonces la situación era mucho más agraviante. Y en ese sentido, el poder ver la evolución de nuestro país, donde se pueden estructurar las capacidades de las personas gracias a estas instituciones. Entonces, vamos a ir a la siguiente pregunta, querido oyente, querida oyente. ¿Hubo intelectuales o no en el Paraguay colonial? Y la pregunta, la respuesta está ya al margen de lo obvio. Lo que podemos decir es que no hubo universidades locales, no existió la imprenta, pero sí hubo
el pensamiento, el razonamiento, la experiencia, el empirismo de los conocimientos adquiridos por medio de esas experiencias. Y un pensamiento que aparece en tres formas. Los pensamientos en sí, desde la visión historiográfica, se dividen en acción política, en la estructura histórica y en la religión. Un pensamiento disperso, fragmentado, pero real. Como diría Peter Burke, el conocimiento siempre encuentra formas de existir, incluso fuera de las instituciones. Los primeros intelectuales paraguayos no fueron hombres de biblioteca, fueron hombres de frontera. Pensaron con lo que tenían: experiencia, fe, necesidades, desafíos, luchas. Y en este sentido, entender su mundo, entender el tiempo que les tocó vivir, y empezaron a construir el nuestro. La historia no comienza en síntesis con los libros, comienza cuando alguien se hace las preguntas, las famosas preguntas que llevan a buscar respuestas. Y estos personajes como Hernandarias, que ya venía mencionando al principio, Ruy Díaz de Guzmán, Fray Hernando de Trejo y Sanabria, el padre Roque González de Santa Cruz, el licenciado Francisco Saldívar, no eran personas totalmente involucradas a los estudios profundos, porque como ya mencionaba, no existían las bibliotecas, no existían las imprentas, pero sí eran personas que dieron un buen uso a sus razonamientos, dieron un buen uso, un uso eficaz a sus capacidades, y eso es lo que los destaca, porque han permitido que el Paraguay alcance ciertos rigores que inclusive se alineaban a países del primer mundo. Y cuando se habla de los primeros intelectuales paraguayos de esos siglos, del 16 y 17, se comete con frecuencia ese error conceptual, evaluar ese periodo con categorías modernas de universidad, escritura sistemática o producción académica institucionalizada. Sin embargo, esa mirada es insuficiente para comprender la realidad colonial. Volvemos a esos siglos XVI y XVII, donde no existían las universidades, no existían las imprentas, y todo era organizado de manera clásica. Y aún hoy en día existen esos pensamientos. De la historiografía contemporánea, el historiador Peter Burke ha señalado que el conocimiento no puede reducirse a instituciones formales, sino que también se administra, se narra y se institucionaliza en la vida social. Desde esta perspectiva, el Paraguay colonial no es un vacío intelectual, sino un espacio de producción de sentido en condiciones periféricas. Es indiscutible que nuestro país sigue siendo considerado un país o una zona periférica, inclusive desde la perspectiva macro y microeconómica. Pero en aquel entonces Paraguay también fue considerado una zona periférica, una zona aislada, pero aún así logró mantener o resistir sus diferentes desafíos en todos los ámbitos de la sociedad. Y en primer lugar encontramos la dimensión política del pensamiento de nuestro primer personaje de esta noche, Hernandarias.
Hernando Arias de Saavedra, que ya he mencionado algunas de sus características principales, su biografía, sus aportes, también de la importancia que no radica en los textos teóricos que todos conocen, sino en la construcción efectiva del orden colonial, a través de ordenanzas, cartas y decisiones de gobierno. Se configura una racionalidad política temprana. Contar con esa capacidad de raciocinio en épocas coloniales realmente es una actitud admirable por diferentes factores. Y esto permite afirmar que la política en este contexto funciona como forma de pensamiento aplicado. No se trata solo de gobernar, sino de interpretar y organizar una realidad histórica concreta. Ruy Díaz de Guzmán, con su obra La Argentina, lanzada en 1612, que tuvo bastante éxito en aquella época, no debe entenderse como una simple crónica descriptiva, sino como una óptica de un compatriota con capacidad de descripción, con capacidad de visiones críticas hacia la realidad del entorno que le tocó vivir en aquel entonces. Y esto representa el inicio de una conciencia histórica regional, en la que la sociedad colonial comienza a pensarse a sí misma. Y es bueno recordar que en ese entonces, cuando surgían las corrientes de racionalismo, donde se deja de lado la teocracia y nace poco a poco el teocentrismo, que da un lugar importante al ser humano en sus pensamientos, en el uso de sus capacidades, que sí tuvo sus pros y sus contras en varios aspectos. Pero el tema de discusión de esta noche no es eso, sino que la apertura que permitió también esta moda, por decirlo así, esa apertura que le permitió esta corriente tener al Paraguay una visión en cuanto a su capacidad o a la capacidad de sus compatriotas, que eran mínimos en ese entonces. Eran mínimas las personas que han tenido esa formación disciplinada y privilegiada, pero sí han aportado bastante. En términos historiográficos, esto representa el inicio de una conciencia histórica regional, lo que la sociedad colonial comienza a pensarse a sí misma, a pensarse como nación, a pensarse como continente. Las dimensiones eclesiásticas, que también se mencionó en esta noche, constituyen el principal soporte del saber colonial, con estas figuras de Hernando de Trejo y Sanabria y Roque González de Santa Cruz, que no solo cumplían funciones religiosas y de evangelización, sino que articulan estructuras de formación cultural. A través de la educación, la evangelización y la organización de comunidades, la Iglesia actúa como principal institución de producción intelectual de ese periodo. Según la historiografía paraguaya, representada por Efraín Cardoso, la Iglesia fue el principal agente cultural. Y ya hacia finales del siglo XVII, se observa la incorporación progresiva del Paraguay a circuitos académicos más amplios, representados por figuras como José Dávalos, que ya mencionaba al principio, que fue formado en la Universidad de Lima, donde se introduce una dimensión nueva, la circulación formal del saber dentro del sistema universitario. Aunque todavía no existe una élite intelectual local consolidada, sí se evidencia
la inserción de sujetos paraguayos en redes de conocimiento imperial. Poco a poco, queridos oyentes, estamos llegando a la finalidad de este programa de hoy. La reflexión de este contexto histórico, que sí, en Paraguay, en aquel entonces, existieron personas que tuvieron la capacidad de llevar a la nación a una óptica intelectual y de saber y de conocimiento favorable para todos, gracias a sus legados, gracias a sus aportes, gracias a su fuerza de voluntad para ayudar al país del cual ellos formaban parte. Mi nombre es Gustavo Centurión, agradezco infinitamente a todos ustedes por estar presentes en esta noche, escuchando este espacio de 30 minutos. Mis agradecimientos a la FAFI y también acá a los compañeros de la parte operativa. Muchas gracias y será para el próximo jueves con más Comunica Historia, donde el pasado te conecta. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio FAFI UNE Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este a través de www.filosofiaune.edu.pi.